estamos en la audiencia preliminar y nos acompaña la doctora Berna Polanco. Ella es gastroenteróloga endoscopista y viene a hablar de un tema muy interesante como lo es la enfermedad hemorroidal. Doctora, buenas tardes, bienvenida al Tribunal de la Tarde. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, bueno, claro, la doctora ha estado con nosotros en varias ocasiones. En varias ocasiones, siempre, prestándonos sus conocimientos científicos. Tras tanto, la recibimos con un brindis, el mejor café, la costumbre. Un cafecito Santo Domingo. Que nos trae Paola, este cafecito. Paola, gracias, Paola. Este cafecito, ¿verdad? Cae también hoy que es un día medio lluvioso, ¿verdad? Gracias, Paola. Claro, y siempre. Y entonces, este cafecito complementa lo que es el día lluvioso, un día hoy de mucho afán, Julio Ernesto, de muchas cosas. Y sobre todo, doctora, pues iniciando, ¿verdad? Definiendo lo que es la hemorroide, que la provoca. Bien, las hemorroides son venas que se encuentran en el área del recto, del ano. Realmente las hemorroides es una estructura anatómica normal en el cuerpo. Todos tenemos hemorroides y nacimos con hemorroides. Ahora bien, cuando aparecen signos o síntomas como sangrado, picor e irritación de esas hemorroides, entonces es que se habla de enfermedad hemorroidal. Pero los plexos hemorroidales son normales. Y todo el mundo lo tiene. Realmente es una patología que es muy frecuente, el 50% de la población en algún momento va a tener síntomas de hemorroides, y es una patología que también que es como un poco vergonzosa, porque los pacientes por el mismo pudor no asisten a su consulta médica, a veces minimizan los síntomas, porque como es una patología que no es grave, a veces presentan síntomas y dicen, es una hemorroide, se compran una crema que ven en la televisión o algo para evitar el tener que ir al gastroenterólogo o al proctólogo a evaluarse. ¿Y qué la provoca? Bien, las hemorroides, la enfermedad hemorroidal, casi siempre las causas son, número uno, la constipación o el estreñimiento, porque cuando el paciente va al baño, pues entonces puja mucho. Sí. Entonces esa presión que se ejerce a nivel del recto pues hace que esas hemorroides se dilaten. También puede ocasionar la diarrea crónica porque se irrita, el embarazo, las relaciones sexuales anales, la obesidad, el tener la misma posición. Un ejemplo, yo tengo muchos pacientes que me dicen, yo trabajo en una oficina, doctora, y yo de 8 a 5 estoy sentada todo el tiempo. Entonces, el tener tanto tiempo sentado o parado puede provocar que aparezcan las hemorroides. Y ahora que estábamos hablando de toda esta tecnología, aquí la gente va al baño con el celular y se sienta horas muertas y lee el periódico, revisa las redes y todo, y eso no debería de hacerse. ¿Por qué? Porque el hecho de estar tanto tiempo sentado pues va a aumentar la presión a nivel de recto, va a dilatar esas hemorroides. Entonces esas hemorroides que pueden ser externas o internas, dependiendo del plexo hemorroidal que esté afectado, pueden prolapsar, pueden salirse, se pueden inflamar, se pueden infectar, pueden sangrar. ¿Y cómo el diagnóstico, doctora, pero ya para la persona, cómo la persona dice, tengo que ir a un médico porque entiendo que puedo tener hemorroides? O sea, ¿cómo la persona se da cuenta que tiene el padecimiento? Bien, eso es una pregunta importante. Casi siempre dependiendo. Si las hemorroides son internas, el signo principal que aparece es sangrado. El paciente va al baño, encuentra sangre en el papel de baño o que gotea sangre. Normalmente las hemorroides internas no duelen. Entonces, este es el principal como signo de alarma que se puede encontrar. Hay algo importante que hay que decir y que la población tiene que saber, que cuando uno tiene un sangrado transrectal, aunque la causa más frecuente son las hemorroides, si usted ve sangre a la hora de usted ir al baño, tiene que ir donde su gastroenterólogo, tiene que evaluarse. Porque ese sangrado perfectamente puede ser de una hemorroide, pero puede ser de una enfermedad mucho más grave. Enfermedad inflamatoria, Crohn, colitis, diverticulitis, cáncer colon rectal. Entonces, muchas personas van al baño, ven sangre y dicen, eso tiene que ser una hemorroide. Minimizan el signo y se quedan en la casa. Entonces, cuando llegan al médico, resulta que no eran una hemorroide, que eran otra cosa. Entonces, siempre es importante. También dentro de los síntomas que pueden presentar los pacientes, picor, dolor,
sensación de masa, se tocan, yo me toco una bolita o me toco algo que no es normal. Entonces esos son signos que pueden ser signos de alarma para ir a su médico y que se descarte que sí sea realmente una hemorroide o que no sea una hemorroide, porque pueden ser otras cosas. ¿Qué tipo de alimentos, bebidas son enemigos de las hemorroides? Bien, enemigos del hemorroide, el alcohol, la comida muy picante o muy condimentada porque irrita. Entonces ese picante pasa hacia el tracto digestivo inferior. Café, comidas que estén muy sazonadas o muy condimentadas, alimentos que favorezcan la constipación. Un ejemplo, ahora se ven las hemorroides mucho más frecuentes en personas mucho más jóvenes por el tipo de alimentación. Luego, muchos de mis pacientes van y me dicen, bueno, yo soy constipado o constipada, y cuando tú indagas, ¿usted toma agua? No, a mí no me gusta mucho el agua. ¿Usted consume alimentos con fibra, vegetales, frutas? No, es que no me gustan mucho las fibras ni mucho los vegetales. Entonces, esta es la principal causa por la cual tú eres constipado. Sí, doctora, usted habló en el caso del alcohol. Hay muchos tipos de alcohol. Preocupante lo del alcohol, preocupante. Hay destilados fermentados, por ejemplo, al que le preocupante. gusta el ron en whisky, pero por ejemplo a mí que me gusta mi cervecita, yo puedo tomar mi cerveza y no hay problema. No, realmente alcohol es alcohol. ¿Cómo va a ser? Y todo es un irritante, no solamente en el caso de las hemorroides, en el caso, un ejemplo, de la enfermedad ulceropéctica, de la gastritis, o sea, realmente el alcohol nunca tú vas a escuchar a un médico recomendando, mira, sí te puedes beber tu cervecita, porque realmente influye en muchas patologías. Mira, doctora, ¿y cómo tratar las hemorroides ya desde el punto de vista tratamiento? Bien. Aparece, entonces, ¿qué usted recomienda? Bien, dependiendo del grado que tenga la hemorroide y dependiendo si la hemorroide es interna o es externa, pues así es el manejo. Si las hemorroides son internas y están en los grados 1 y 2, se le puede dar manejo clínico en el cual se orienta al paciente sobre la alimentación, que tome agua, alimentos con fibra, la forma de cómo higienizar esa área, porque muchas veces, un ejemplo, usan papel, pueden irritar e inclusive pueden hasta sangrar por el mismo roce. Y se pueden utilizar algunos medicamentos como son cremas, algunos ya sean pastillas también vía oral que ayuda a que el hemorroide se desinflame o evitar que se trombose, que cuando se forma un coágulo dentro de la hemorroide. Ya cuando las hemorroides tienen un grado mayor, 3 o 4, pues hay la necesidad de utilizar otros métodos. Hay métodos que van desde ligar la hemorroide, se le pone una banda para, vamos a decir, para secarla, se inyectan con sustancias esclerosantes y ya en la parte que es quirúrgica, bueno, pues entonces se hace la hemorroidectomía convencional o se hace una hemorroidopexia, que se utiliza como si fuera una pistola con unas grapas. Eso lo hacen los cirujanos con los proctólogos. Entonces ellos cortan y eliminan las hemorroides, o sea, las venas que están dilatadas. ¿Qué tiempo puede curarse una hemorroides, digamos, sencilla, tipo 1 o 2, llevando un tratamiento al pie de la letra? Mejoran con gran facilidad en una semana. Una semana si llevan el tratamiento y se evita, un ejemplo, que el paciente puje, que haya aumento de la presión a nivel de esa área, mejoran bastante. ¿Hay algunas estadísticas que indiquen que sí es más frecuente en mujeres, hombres, niños? Bien, realmente las hemorroides pueden aparecer en ambos sexos, igual. Pero ¿qué pasa? Un ejemplo, factores como es el embarazo pueden precipitar a que las hemorroides aparezcan con mayor frecuencia, pero también tenemos que las mujeres con mayor frecuencia van a su cita médica y cuando tienen los signos o síntomas, pues acuden al médico, a diferencia de los hombres. Los hombres son más cerrados, más recatados, prolongan más esa visita al médico. Doctora, y una persona que sufre frecuentemente de constipación, ¿verdad? ¿Qué debe hacer
para evitar caer en una situación de una enfermedad hemorroidal? O sea, ¿qué usted les recomienda? Bien, eso es importantísimo porque eso es parte de la prevención. Entonces, esos pacientes que tienen constipación, lo primero que hay que orientarlos es que deben de tomar agua, por lo menos 2 litros de agua al día. Tener en su alimentación alimentos que contengan fibra, vegetales, cereales, frutas, hacer ejercicio, porque el hacer ejercicio aumenta lo que es el riesgo vascular y aparte de eso aumenta la peristalsis y ayuda con el estreñimiento. Entonces, lo primero que se hace en los casos de los pacientes que tienen constipación es que cambien el estilo de vida. Sí, hemos visto que dentro de las recomendaciones hay un famoso baño de asiento. ¿Esto qué significa y en qué puede contribuir para mí? Sí, cuando las hemorroides son grado 1, grado 2, pues se recomienda que hagan baños de asiento. Los baños de asiento básicamente es eso. Sí. O sea, el paciente se sienta en agua templada. Sí. Agua tibia. ¿Es agua templada tibia? Tibia. Porque mucha gente puede pensar, doctora, que el agua templada tiene que ver con el frío. Con el frío, ¿verdad? No, que en agua tibia. Agua tibia. Y eso ayuda a que el hemorroide se desinflame. Entonces, parte de todo lo que conlleva el tratamiento del hemorroide, pues se puede incluir en los baños de asiento. Muy bien. Y en función, habló entonces del tema de los alimentos, ¿verdad?, que contribuyen precisamente a curar las hemorroides, pero ¿existe en el caso algunas medicaciones también que acompañen? Sí, hay medicaciones, hay cremas con esteroides que se pueden utilizar entre 5 y 7 días. Hay algo, aunque no hay estudios que avalen que funciona 100%, pero sí se pueden utilizar algunos medicamentos que ayudan a evitar que se formen trombos dentro de esa vena y que esa hemorroide se trombose, porque cuando la hemorroide se trombose, entonces hay que liberar ese coágulo de la hemorroide, hay que abrir la hemorroide y sacar el coágulo de ahí. Sí, doctora, mire, le voy a mencionar estas 3 cosas. La ingesta de grasas, harina y azúcar, ¿cómo pudiera ser determinante para una enfermedad hemorroidal? Bien, es importante en cuanto a la enfermedad hemorroidal, el azúcar no favorece en el sentido de que muchos pacientes, un ejemplo, me dicen, yo no tomo agua, pero yo tomo mucho jugo. Entonces, los jugos que contienen azúcar, el azúcar deshidrata y eso impide que haya una buena hidratación, que es parte importantísima de que no haya constipación y es parte importantísima de que si no tenemos constipación reducimos el riesgo del hemorroide. Al igual que las grasas y las harinas refinadas no ayudan. Siempre se recomienda que si vamos a consumir algún tipo de cereal sea integral, porque esa parte de ese cereal integral te ayuda por la cantidad de fibra que contiene. ¿Esa persona tiene limitaciones, por ejemplo, a ejercitarse o a hacer algún tipo de actividad que es común para él diariamente? En los pacientes que tienen hemorroides, siempre se les recomienda que no hagan mucho ejercicio que aumente la presión intraabdominal. Todo lo que ejerza fuerza y ejerza presión, pues va a ser propenso a que la hemorroide se dilate. Entonces, esa es como que la única recomendación así en cuanto a ejercicio. Pero si son ejercicios cardiovasculares, puede hacerlo sin problemas. Si son ejercicios de fuerza, que va a ejercitar diferentes tipos musculares que no sean abdominales, que no aumente la presión, también pueden realizarlo sin problemas. ¿Y este tipo de enfermedad entran dentro de las coberturas de un seguro básico, sencillo? Sí, claro, entra dentro de la cobertura. Y la evaluación, porque yo le dije un ejemplo, las hemorroides externas se pueden visualizar en una consulta médica sin ningún problema, pero las internas necesitan algunos estudios como son la rectosigmoidoscopía o la colonoscopía, en dado caso que lo necesite. Y sí, las ARS tienen su cobertura para estos tipos de estudios para diagnóstico de hemorroides. Bueno, agradecer a la doctora Berna Polanco. Gracias. La doctora es parte de nosotros y aparte de este espacio. Ya soy parte del espacio. Y siempre viene
con un Claro. tema muy interesante. Y siempre Qué bueno. también es importante conocer aquellos que deseen una consulta ya privada, Claro, especializada. ¿dónde buscar a la doctora Berna Polanco? Bien, pues mi consultorio está en el Centro Médico Corominas Pepín, que está en el Ensanche Naco. El número de teléfono de mi consultorio es el 809-541-1400, extensión 502. Y también Sí. usted está en las redes sociales, doctora. Sí, así es. Mis redes sociales, Berna Polanco, en Instagram y Facebook. Bueno, gracias a la doctora Berna Polanco por haber estado con nosotros con un tema tan interesante como lo es la enfermedad hemorroidal. Nos vamos a un corte de publicidad. Cuando retornemos ya estaremos hablando de deportes porque Cristian Rojas viene a hablarnos precisamente qué ocurre en béisbol de Grandes Ligas, qué ocurre en la pelota dominicana que próximamente ya va a Sí. iniciar el torneo. La la NBA también, sí. que va a iniciar próximamente su pretemporada. Pero Cristian tiene las informaciones al día.